Bienvenidos hermanos a nuestra lección número 5 en este curso de Historia de la Iglesia 1. En esta lección vamos a dar conclusión a nuestro repaso del periodo de la Iglesia pre-constantiniana, es decir, el periodo en el que el cristianismo era una religión ilegal dentro del Imperio Romano antes de su legalización por el emperador Constantino. Hemos estado repasando varios eventos y vamos a retomar nuestro repaso con el intercambio entre el gobernador de Bitinia Plinio y el emperador Trajano. Es un intercambio de cartas que ocurrió más o menos en el año 112, es decir, a inicios del segundo siglo, y menciono este evento, este intercambio, porque lo que revela es de que para este tiempo el Imperio Romano todavía no había adoptado una política general en contra del cristianismo. Sabemos de que la Iglesia fue perseguida desde el inicio. Podemos ver lo que sufrieron los apóstoles, sin mencionar lo que sufrió el mismo Señor Jesucristo, el fundador de la religión cristiana. Pero aparte de todo eso, también recordamos el martirio que sufrieron los apóstoles, Pedro y Pablo en Roma, y otras cosas similares que pasaron los cristianos. Pero a pesar de todos estos episodios, lo que este intercambio entre Plinio y Trajano nos revela es de que, como dije hace un segundo, el Imperio Romano no había adoptado todavía una política general en contra del cristianismo. Es decir, las acciones que tomaban algún gobernador o el mismo emperador, como Nerón, eran decisiones ocasionales, eran en respuesta a situaciones concretas que surgieron en algún tiempo, en algún periodo, pero no establecieron ninguna regla general para que se aplique en todas partes y en todo momento. Y en este intercambio vemos que, como dije, el gobernador Plinio de Bitinia le escribe al emperador Trajano preguntándole qué debe hacer con los cristianos que le estaban trayendo a él para ser juzgados. Aparentemente, lo leemos en la carta, que habían personas que estaban trayendo listas anónimas con los nombres de cristianos para que estos sean juzgados. Entonces, esto revela que había una conciencia de la gente que los cristianos tenían que ser perseguidos, pero cuando le llegan estas listas a Plinio, él no sabe qué hacer con los cristianos y por eso le escribe al emperador Trajano, quien le responde que no debe perseguirlos, sino seguir haciendo lo que había estado realizando, que es cuando se los traigan, exigirles que hagan un sacrificio en honor al emperador y que si se rehusaban, que sean castigados. Pero, una vez más, lo que este intercambio nos revela y la razón por la cual lo rescatamos es que para este tiempo todavía el imperio no había desarrollado ninguna política general en contra del cristianismo. Pero también se menciona el crecimiento tremendo que estaba experimentando la iglesia en Bitinia. Y otra cosa que nos llama mucho la atención de este intercambio es que Plinio también menciona una breve descripción de un culto cristiano, no porque él haya asistido, sino porque una de las personas que él interrogó en esta investigación describieron lo que hacían los cristianos. Y este vendría a ser la primera, la más temprana descripción de un culto cristiano, ciertamente de una fuente no cristiana, siendo la carta de este gobernador
pues era un perseguidor de la iglesia. En los apuntes, en las diapositivas, también pueden encontrar un enlace para una lectura recomendada. El libro de las cartas de Plinio. Van a poder encontrar ustedes la carta en concreto en el libro 10, sería la carta 96. Si la quieren encontrar, ahí tienen el enlace para que puedan verlo. Y de hecho, en los apuntes y en las diapositivas, en los apuntes les comparto todo el intercambio, es las cartas completas, mientras que en las diapositivas pueden ver algunas partes más importantes. Ya como ustedes saben, tenemos que terminar este repaso de la iglesia preconstantiniana. En esta sesión no voy a leer las citas de las fuentes primarias como lo he estado haciendo en las clases anteriores, pero les refiero a ustedes a los materiales de apoyo para que ustedes puedan complementar lo que estamos diciendo leyendo las fuentes primarias que les comparto. Siguiente evento que rescatamos en este repaso sería la expulsión romana de Marción el hereje. Y esto ocurre más o menos en el año 144. Cuando decimos expulsión, estamos hablando que la iglesia de Roma expulsa a este hereje Marción de sus filas. Marción no era de Roma, él era de Sípone, una ciudad costera en lo que hoy es Turquía. Aparentemente, Marción fue hijo de un obispo cristiano. Algunas fuentes dicen que su mismo padre lo excomulgó de la iglesia, pero parece que este Marción y su padre venían de una iglesia, de una familia comerciante con muchos recursos. Era una familia pudiente. Y eso también acarreaba que tenían mucha influencia, ¿no? También, como dijimos, con este negocio de comercio les ayudaba el que vivieran en una zona costera. Seguramente esto determina el negocio de la familia, pero esto también resultaba en que ellos tenían contactos por todo el mundo mediterráneo, ¿no? Después que Marción es expulsado de la iglesia de Sípone, él llega a Roma más o menos en el año 140, donde él aprende la doctrina gnóstica de Cerdón, un gran hereje también. La doctrina gnóstica, vamos a ver un poquito más acerca de esto cuando hablemos de Ireneo, pero la doctrina gnóstica básicamente mantenía de que la salvación era una salvación por medio del conocimiento, y la palabra gnóstico proviene de gnosis, que significa conocimiento. Básicamente el conocimiento secreto que se tenía que obtener para la salvación es que las personas elegidas habían existido antes de la creación del mundo físico, en un mundo espiritual. Habían caído a este mundo físico en el que se encontraba un mundo inferior al espiritual, un mundo que había sido creado por un Dios inferior. El Dios creador de este mundo no es el Dios verdadero, según los gnósticos, y por ende, pues se rechazaba el Antiguo Testamento, las referencias al Dios creador que encontramos ahí. De hecho, una de las cosas que va a hacer Marción es crear su propio canon de la Biblia. Va a rechazar todos los escritos judíos y básicamente se va a componer su canon del Evangelio de Lucas, que está orientado pues al pueblo gentil, y las cartas de Pablo, pero ni siquiera en su totalidad, sino editadas para que se ajusten a su lectura del Evangelio. Como ya se pueden dar cuenta, muchas herejías, muchos errores que afectaban algunas de las creencias más básicas del cristianismo, como la creación de Dios. Así que
Marción fue excomulgado de la iglesia de Roma, como dijimos, más o menos en el año 144. Y lo que este hombre hace es aprovecha todos los recursos, toda la influencia, toda la red de comunicaciones que él tenía, el conocimiento profundo de la iglesia, viniendo de un hogar cristiano, siendo el hijo de un obispo, y él forma su propia red de iglesias marcionitas con su propio canon. Y estas iglesias se van a mantener funcionando por cierto tiempo. Por eso a Marción se le conoce como uno de los grandes herejes, heresiarcas de la iglesia antigua. Y esta formación de su canon marcionita también contribuyó a la formación del canon del Nuevo Testamento entre las iglesias ortodoxas. Pues la iglesia no es que espera hasta Marción para empezar esta obra de colección del canon del Nuevo Testamento. Esto es un proceso que ya lo hemos mencionado anteriormente, que ya estaba en desarrollo, pero ciertamente la amenaza de Marción sirvió para dar mayor urgencia a este proceso, para que las iglesias de Cristo tengan bien claro cuáles son los libros que se debían leer en el culto. Si ustedes quieren aprender más acerca de Marción, sus prácticas, sus creencias, la lectura recomendada es el libro Contra Marción de Tertuliano. Lo obtienen en el enlace de las diapositivas, también en los apuntes, y les dejo esa información para que puedan ustedes aprender más acerca de este personaje que causó un gran revuelo en la iglesia antigua. Siguiente evento que resaltamos en este repaso es el martirio de Justino en Roma. Esto ocurre más o menos en el año 165. Justino era un filósofo que se había criado en la tierra de Samaria, en la tierra de Palestina. Y digo Palestina porque si lo llamamos samaritano, tal vez pensaríamos que él pertenecía a la religión de los samaritanos, pero no es así. Él nació en la tierra de Samaria, pero no pertenecía a la religión samaritana. Parece que su familia era griega, gentil. Él desarrolló un interés en la filosofía y buscando la verdadera filosofía en sus estudios es que él concluye de que el cristianismo significaba la filosofía verdadera. Y entonces, en base a eso, se convierte en un no solamente cristiano, sino también defensor de la fe, un apologista. En base a los estudios que él tenía y conocimiento de las otras escuelas de pensamiento, de las otras filosofías, él intenta demostrar la superioridad del cristianismo a estas otras alternativas. Él también escribió en contra de Marción, pero como repito, más conocido es por sus apologías. Él no es el primer apologista cristiano, pero sí es el más reconocido. En este tiempo surgieron varios personajes, escritores, que utilizaron su conocimiento de la filosofía griega para demostrar la superioridad del cristianismo ante todas estas alternativas. Y lo que hace, por ejemplo, el argumento que desarrollan los apologistas es similar. Muchas veces ellos utilizan un poco de las apologías de los judíos que habían hecho para defender su propia religión en este mundo politeísta en el que vivían. Pero a los cristianos, como no adoraban a los dioses del panteón grecorromano, no tenían ídolos, no tenían imágenes, entonces se les acusaba de ateos, ¿no? Y lo que los apologistas explican, apoyándose muchas veces en los escritos de los filósofos griegos, es que ellos en verdad adoraban a Dios, no eran ateos, pero
sí adoraban al único Dios vivo que existía pues en espíritu, y por eso es que ellos lo servían también en base a principios espirituales, sin necesidad de recurrir a las prácticas que caracterizaban al paganismo. Otra de las cosas que intentan hacer los apologistas es mostrar la antigüedad del cristianismo, y esto lo hacen tratando de hacer ver en sus escritos de que Cristo viene como el cumplimiento de las esperanzas del judaísmo, una religión que era muy respetada por su antigüedad. Otra cosa que también hacen los apologistas es demostrar la superioridad moral de los cristianos, de sus prácticas, de sus principios, de sus códigos de conducta, la superioridad de ellos con sus vecinos paganos. Y entonces todo esto caracteriza no solamente los escritos de Justino, pero también de los otros apologistas. Una de las doctrinas que también se relaciona con Justino es la doctrina del logos espermáticos. Y esta doctrina consiste en de que Justino creía, pues, como Cristo se le llama también el logos de Dios, se asocia con la razón en la que participa todo ser humano, todo ser racional, y que por ende todos aquellos que participamos de la razón tenemos un poco de este logos, aunque sea en semilla, y espermáticos tiene que ver con esta idea de semilla. Y entonces Justino llegaba a decir que aquellos hombres, hasta filósofos, que vivieron según la razón en el pasado, eran, si bien no de nombre, ciertamente por actitud, cristianos. Aquí, según, desde esta perspectiva, se podría decir que, como de hecho se menciona en los escritos de otro personaje, Clemente de Alejandría, de que lo que la ley hizo para los judíos, preparando la llegada del Mesías, la razón, la filosofía hace entre los griegos. Si ustedes están interesados en leer un poco más de la obra de Justino, que se llama Mártir porque él muere en Roma, pueden encontrar un enlace para su apología en las diapositivas y los apuntes de esta semana. Hay mucho ahí, muchas citas que van a encontrar, pero como ya saben, nosotros estamos tratando de terminar este repaso de la iglesia preconstantiniana en esta sesión. Otro evento que resaltamos es el canon muratoriano, que básicamente es la primera lista de libros del Nuevo Testamento que tenemos. Se le llama el canon muratoriano porque fue descubierto por un investigador que se llamaba Ludovico Muratori en el siglo XVIII. Pero el canon, la lista de libros, se cree que proviene de fines del segundo siglo, más o menos como el año 170, por eso lo mencionamos en este momento. No se tiene la lista completa, solamente se tiene un fragmento en el idioma latín. Bueno, y el fragmento, de hecho, se cree que fue producido en el siglo XII o XIII, pero se cree que es una traducción de una lista que fue escrita originalmente en griego, que, como dije, debe haber sido completada más o menos a fines del siglo II. Como digo, es la primera lista de libros del Nuevo Testamento, pero no es el Nuevo Testamento exactamente como lo tenemos nosotros en nuestras Biblias en el presente. Por ejemplo, se incluye algunos libros que no tenemos nosotros en nuestros Nuevos Testamentos. La sabiduría de Salomón, el Apocalipsis de Pedro, por otro lado. No se mencionan libros como Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Tercera de Juan. Y lo que esto nos recuerda, como creo que lo mencioné anteriormente en nuestro curso, que la formación de la Biblia fue un proceso largo. Nuestras Biblias, bueno, nosotros
las tenemos hoy en día, las hemos heredado ya con los libros completos, sin mayor debate acerca de qué libros debe participar, pero recordamos con esto de que las Biblias no caen así como las tenemos ahora del cielo, no caen del cielo nuestros púlpitos en su estado actual. La colección, el canon que tenemos es resultado de un debate de muchos años, décadas y hasta siglos en la iglesia, en la que diferentes iglesias recibieron diferentes libros, que luego se compartieron estos libros y se tuvo que llegar a un acuerdo entre las iglesias acerca de cuáles deberían ser leídos en el culto. Diferentes personas tenían diferentes libros, también diferentes opiniones acerca de qué libros deberían componer esta lista canónica. Canon, por supuesto, significa regla, y por eso es que creemos que el Nuevo Testamento y la Biblia en general debe ser el estándar, la regla de lo que nosotros creemos en la iglesia. Pero fue, como repito, un proceso largo, un proceso que demoró mucho tiempo. Fue un proceso colaborativo, lo cual nos recuerda de que la iglesia, a pesar de que estaba dispersa y distribuida por muchas partes, tenía una conciencia muy clara de su unidad y trabajaban juntos, se comunicaban, estaban en comunión y compartían sus recursos, como los libros que tenían. Y una cosa, un detalle importante acá a notar es que a pesar de que había de que las iglesias tal vez no tenían los mismos libros, tal vez no se ponían de acuerdo acerca de qué libros deberían leerse en el culto de la iglesia. Este desacuerdo canónico no impedía que ellos tuviesen comunión entre ellos, unión espiritual, y esto se debe a que ellos habían recibido algo antes de los libros del Nuevo Testamento, y es que habían recibido el Evangelio. Y había un acuerdo acerca de este Evangelio. Reconocían que tenían la misma fe, a pesar de no estar de acuerdo tal vez en qué libros deberían leerse en el culto de la iglesia. Y esta idea la vamos a desarrollar con la bendición de Dios un poco más en la siguiente sesión, cuando hablamos acerca de la regla de la fe. Pero por ahora simplemente menciono de que el canon del Nuevo Testamento se estaba formando, estaba en proceso, todavía no se había terminado ese proceso, pero de que la iglesia estaba trabajando y colaborando y consultando también por medio de escritos y cartas para llegar a un consenso acerca de esto. El siguiente evento que repasamos en esta sesión, última sesión acerca de la iglesia preconstantiniana, es la condenación de Montano por un concilio regional más o menos en el año 175. Montano es el originador de una secta en la iglesia antigua conocida como montanismo por el nombre de Montano. Montano es oriundo de Frigia, se encontraba al noreste de lo que hoy en día es Turquía, y por eso es que la iglesia ortodoxa, la iglesia de la cual nosotros pues procedemos, se usaba para describir a este movimiento como la herejía frigia, pero Montano y su grupo se referían a sí mismos como la nueva profecía, y lo que los caracterizaba era de que ellos quisieron traer un avivamiento de los dones proféticos de la iglesia. Comenzaron a hablar, a pronunciar profecías en un don poco como en un trance espiritual. Hacían estas profecías, y no solamente era Montano el líder principal, pero también junto a él habían un par de profetisas llamadas Maximila y Priscila.
Y una de las cosas, aparte de su práctica de profecía y de estos trances espirituales que ellos experimentaban, también eran conocidos por esperar que pronto ocurra el fin del mundo. Ellos pensaban de que los nuevos cielos y la nueva tierra iban a manifestarse en Frigia muy pronto. También eran rigoristas, tal vez justamente por esta expectativa de que el mundo se estaba acabando pronto. Un poquito para que entendamos qué quiero decir con rigorista, era que tenían normas morales bastante estrictas. Y para solamente dar un ejemplo de lo que, cómo se manifestaba este rigorismo moral, era que no se permitía a nadie tener un segundo matrimonio después de haber enviudado, por ejemplo. Normalmente eso se permitía en la iglesia. Si algún hombre, una mujer, creo que lo leemos en Romanos 7, ¿no? Pablo habla de que si alguien enviuda, entonces tiene la libertad de casarse con quien quiera. Bueno, esto no era permitido por los montanistas, enseñaban que era un tipo de, una forma de adulterio. Entonces, esto es solamente un ejemplo, pero lo que va a pasar con este movimiento es de que va a ser rechazado por la Iglesia Católica. Y cuando decimos la Iglesia Católica, no estamos hablando de la Iglesia Católica Romana. Creo que ya mencioné esto anteriormente cuando estábamos hablando acerca de Ignacio. La Iglesia antigua se llamaba a sí misma católica porque estaba en todas partes, era universal, que es lo que significa la palabra católico. La iglesia estaba repartida en todas las naciones, en todos los pueblos, pero aún así se mantenía conectada, se mantenía unida, era una a pesar de estar en todas partes. Y entonces esta es una de las razones principales. Bueno, y la iglesia católica, la iglesia que estaba en todas partes, pero aún así se mantenía conectada, lo van a rechazar. Y la manera en la que esto ocurre también es interesante porque es la primera vez que nosotros vemos aquí algunos concilios regionales. Nosotros ya habíamos visto en el pasado de que la iglesia resolvía sus debates, sus disputas más controversiales por medio de concilios. ¿Se acuerdan del concilio de Jerusalén a mediados del primer siglo para lidiar con la controversia acerca de la circuncisión? Bueno, como su nombre sugiere, es el concilio de Jerusalén. Se reunieron los ancianos y apóstoles que estaban en esa ciudad de Jerusalén. Sabemos que estaba de visita Pablo y Bernabé, pero en su mayoría eran los apóstoles y ancianos, presbíteros de esa ciudad. Ahora, en el caso de Montano y su condenación por un concilio, recuerden que para este tiempo ya la iglesia había desarrollado un gobierno episcopal monárquico. Había un solo obispo que gobernaba sobre toda la iglesia en un pueblo, en una ciudad. Y acá vemos que hay un concilio provincial, regional. Ya no es los obispos de una ciudad, sino los de toda una provincia, que se reúnen para debatir, para discutir qué se debía hacer con este movimiento, y finalmente se le rechaza, se le condena. Aunque vamos a ver de que parece de que si uno se guía por la evidencia que tenemos, si bien este grupo montanista tenía prácticas extrañas como profetizar en medio de trances, también eran rigoristas, también tenían algunas tendencias extremistas, ver que el fin del mundo venía pronto. A pesar de esto, parece de que dentro de todo guardaban la confesión básica de la iglesia. Y podemos ver esto porque, por ejemplo, Tertuliano, que va a ser un defensor de la ortodoxia cristiana, vamos a hablar acerca de él pronto, él se hace montanista en su tiempo. Y en vista de la defensa tan capaz que él hace de la regla de la fe, del fundamento de la fe cristiana,
para que él se una a los montanistas, eso sugiere de que él no debe haber no debe haber encontrado ninguna herejía, ¿no? Ciertamente en el campo doctrinal, pero aún así vemos que en general la Iglesia rechaza al montanismo y lo condena. Una de las cosas que también contribuye a su condenación es que este desarrollo del gobierno monárquico episcopal de la Iglesia significaba pues que ya no había lugar para que surjan profetas, líderes carismáticos cuya enseñanza pueda tal vez quitar la atención de la autoridad del único obispo. El único obispo ya se había convertido para este tiempo en el maestro por excelencia de la Iglesia. Ya no había pues lugar para estos líderes, maestros carismáticos de antaño. Y otra cosa que también se debe haber visto muy mal en este contexto es que haya profetisas también, ¿no? Iba en contra del orden social. Entonces la Iglesia también rechaza esto, condena al montanismo. Y vemos, esto es un suceso realmente interesante porque nos hace ver que tal vez alguna de las prácticas carismáticas que encontramos hoy en día en la iglesia evangélica tienen algún precedente en el montanismo, pero muy aparte de eso también vemos también cómo es que la iglesia ya manejaba controversias por medio de concilios provinciales de obispos monárquicos. Una lectura recomendada en los cristianismos derrotados. También tienen el enlace para eso en los apuntes en las diapositivas. Seguimos con nuestro repaso. Vamos a ver ahora el caso de Ireneo de León, quien escribe su obra muy famosa contra las herejías más o menos en el año 180. Ireneo es un personaje sumamente interesante, cuyo nombre significa hombre de paz. Era un discípulo de Policarpo. Policarpo era obispo de Esmirna. Ireneo debe haber nacido en esta misma ciudad de Esmirna, en Asia, lo que era la provincia de Asia Menor, en el antiguo imperio romano. Y Policarpo, pues, parece que él había conocido de manera personal por lo menos alguno de los apóstoles, por lo menos a Juan. Entonces, cuando estamos hablando de Ireneo, estamos hablando de una tercera generación después de los apóstoles. Vienen los apóstoles, luego vienen personas como Policarpo y luego siguen Ireneo. La línea, la proximidad a los apóstoles es realmente sobresaliente, es extraordinaria. Y esto nos hace también, da mayor interés, autoridad tal vez, a los escritos de Ireneo. Ireneo no se queda en Esmirna, no se queda en Asia Menor. Él viaja a Lyon, ciudad que se encuentra hoy en día en lo que es Francia. Claro que en ese tiempo no se llamaba Lyon. El nombre parece haber sido Lugdunum. Pero en esa región es donde se llega finalmente a establecer Ireneo. Eventualmente él se convierte en obispo de Lyon, pero antes de llegar a esa posición, él escribe una obra contra las herejías. Y esta obra es muy importante por varias razones. Primero, porque en esta obra contra las herejías se hizo sumamente popular, fue distribuida, diseminada por todo el imperio, por todas las iglesias alrededor del imperio, y ya vemos, acabamos de hablar del canon muratoriano. Aquí en el caso de Ireneo también vemos de que él cita libremente no solamente libros del Antiguo Testamento, sino también de lo que pues hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Y eso es importante porque ya estamos viendo aquí la transición que hubo inicialmente cuando en la iglesia se hablaba de las Escrituras. En la primera generación, en la generación de los apóstoles,
Principalmente se pensaba en el Antiguo Testamento, en las escrituras hebreas. Esa era la primera Biblia de la iglesia. Pero ya después de que pasa el tiempo de los apóstoles, ellos producen sus escritos, las iglesias los guardan, los coleccionan, los distribuyen, los comparten. Y ya para este tiempo, como ya vemos, ya se está estableciendo la idea de un segundo canon, el canon del Nuevo Testamento, y vemos aquí que la obra de Contra Herejías de Ireneo da testimonio de este proceso, citando libremente de ambos testamentos. Otra razón por la cual el libro de Contra las Herejías es muy importante es porque nos permite ver en cierto detalle lo que creían los herejes de ese tiempo. Mencioné el gnosticismo hace unos minutos, y esta es la herejía principal que Ireneo ataca en su obra, aunque hoy en día los eruditos, los especialistas reconocen de que gnosticismo no era pues una creencia uniforme, es más que nada como una escuela, un grupo de filosofías con características similares. Por eso es que los especialistas, bueno, algunos sugieren que en vez de hablar de gnosticismo en singular, deberíamos hablar de gnosticismos. Algunos, de hecho, creen que deberíamos deshacernos de esta palabra, porque una vez más da la impresión de que todos estos herejes pensaban exactamente lo mismo, pero bueno, de hecho en la obra de Ireneo podemos ver de que habían diferentes variedades de gnosticismo y que no todos creían lo mismo, pero habían ciertas cosas que tenían en común, y por eso creo que este término, esta descripción de gnosticismo todavía nos es útil. Como ya dijimos, ellos rechazaban lo material, el mundo físico en el que vivimos, como la obra de un Dios inferior. Ellos creían en una salvación que era puramente espiritual. Para ellos no hay resurrección de los muertos. Para ellos simplemente la salvación consiste en regresar al mundo espiritual de donde venimos, que existimos antes, y que solamente son unos pocos elegidos los que finalmente llegan a este estado de iluminación por medio de este conocimiento secreto. Pero hablando de conocimiento secreto, también nos hace ver por qué es que la obra de Ireneo es muy importante. Ellos argumentaban, ¿no?, estos herejes, de que lo que ellos presentaban realmente era la enseñanza de los apóstoles, pero de que no era muy conocida en las iglesias, no, ciertamente no por todos, porque según esta gente, Cristo y los apóstoles les habían dejado esta información como algo que solamente los más avanzados podían conocer. El cristianismo común y corriente sería pues algo básico, de introducción para la gente común y corriente, como dije, pero había un conocimiento avanzado que era para realmente los espirituales, los gnósticos, ¿verdad? Los conocedores. Y que ellos también pues encontraban ciertos pasajes que torcían para que hagan entender de que de hecho los apóstoles habían hecho esto. Pero el argumento que hace Ireneo en su libro de Contra Herejías, que se ha convertido en el argumento clásico a favor de la sucesión apostólica, esta doctrina en su versión tradicional, es que no tiene ningún sentido, según Ireneo, de que los apóstoles hayan dejado las iglesias de Cristo, las hayan encomendado a sus presbíteros, a sus obispos, y que a estos obispos no les hayan dado el conocimiento de estas doctrinas secretas.
según Ireneo, la mejor manera de establecer de manera segura lo que Cristo y los apóstoles enseñaron es ver la doctrina de los presbíteros, de los ancianos, de los obispos a quienes Cristo encomendó las iglesias. Y de hecho, lo que argumenta Ireneo es de que cuando se compara la doctrina de estos obispos, vemos que es el mismo evangelio en todas partes. Un evangelio que se resume en la regla de la fe. Ya es la segunda vez que creo que menciono esta regla en lo que va de esta presentación. Vamos a, Dios mediante, desarrollarla con mayor detalle en la próxima lección. La regla de la fe es un resumen de los puntos principales de la fe cristiana, pero vemos de que básicamente la sucesión apostólica consiste en que los apóstoles encomendaron la doctrina, la sana doctrina, el evangelio, el verdadero conocimiento que lleva a salvación a sus sucesores, los obispos de la iglesia. Entonces, el obispo, recuerden que ya para este tiempo no hay varios obispos en la iglesia, en una ciudad, hay un solo obispo y entonces, según esta postura, el obispo único es el sucesor de los apóstoles en cada localidad, ¿no? Y lo curioso también es que Ireneo utiliza el caso de Roma como ejemplo supremo de esta sucesión apostólica y llega a decir de que todas las iglesias deben estar de acuerdo con lo que enseña Roma, que fue fundada por los apóstoles Pedro y Pablo, ¿no? Y él da la lista de todos los obispos, quién siguió a quién hasta llegar al tiempo en el que él estaba y que ellos han sucedido a los apóstoles en su enseñanza. Entonces, por todas estas cosas, Ireneo es un personaje muy importante. Si ustedes quieren leer esta obra contra las herejías, es una obra muy larga, pero tiene pasajes muy importantes, muy influyentes, muy buenos. Lo pueden encontrar en el enlace que les proporciono en los apuntes y en las diapositivas. Pero les recuerdo también que aparte del enlace, también yo les comparto algunas citas claves de la obra. Y esto lo puede servir como para despertar el apetito por la obra en sí. Para que empiecen con estas primeras citas y luego busquen más leyendo el libro completo.